como dice nuestro productor ejecutivo, Giovanni Wallace, fue un manjar lo que le trajimos hoy, señores. Así que sigamos aquí pendientes. Muchas gracias a la gente que está conectada en Facebook Live. Denle like, compartan. También a aquellos que nos ven a través de Telecanal 28. Muchas gracias por estar conectado con nosotros. Hubo algo que Carlos tocó ahorita, me llamó mucho la atención. Y es que durante la pandemia, yo tengo un amigo que es juez, se estuvieron haciendo, Carlos, audiencias por Zoom. Fue algo que también revolucionó porque se dieron muchos, parece, resultados positivos, muchos de ellos estuvieron promoviendo esa acción. Y creo que es parte del avance. Y hoy en día, si metemos en tu área lo que es la inteligencia artificial y el asunto de los cintillos, Carlos, yo creo que también a la hora de una persona que tenga que decir la verdad, que tenga que testificar, algún culpable, detectar sus gestos, estudiarlos a la hora de llegar a un resultado, de llegar a una determinación, si es culpable o no. Yo creo que eso puede ser algo interesante y no sé si tú pudieras ilustrarnos también un poco acerca de eso, si ya se ha creado algo, si se cocina algo en esa área. Sí, mira, el derecho es una de las áreas que más está impactando en la inteligencia artificial. De hecho, hay un dato muy importante. Usualmente se pensaba que con el desarrollo de la tecnología iba a venir este tema de incluso de pérdida de empleos, de que se iban a sustituir por máquinas, empleos por máquinas, por robots. De hecho, recientemente Amazon informó que ya tiene en su plantilla más robots que humanos. Es decir, que fíjate a dónde estamos llegando. Entonces, usualmente se pensaba que lo que se iban a perder eran los trabajos más repetitivos, es decir, los más de posiciones más sencillas, más bajitas. Pero con este desarrollo de esta tecnología artificial de la que estamos hablando, de la que hablaste ahorita en el ejemplo, que es de OpenAI, ChatGPT, que es básicamente lo que se llama inteligencia artificial generativa. Ya esta es una rama de la inteligencia artificial que es capaz de crear contenido, de ella misma crear y desarrollar contenido, que eso es lo que hace ChatGPT. ChatGPT básicamente lo que está haciendo, ha sido entrenado con miles de millones de parámetros y básicamente ahora es capaz de él mismo crear su propio contenido. Por eso cuando tú le dices, créame tal cosa, te lo crea. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Que las posiciones laborales que ahora mismo se calcula que están siendo más expuestas, como se le llama, o que están siendo más amenazadas, son las más complejas y las más altas. Ahora los analistas financieros complejos, los abogados, es una de las profesiones que más ahora mismo está en riesgo de ser afectada por la inteligencia artificial, porque ya básicamente el trabajo que hace un abogado, ¿qué es? Analiza un caso, una teoría, algo que tú le estás presentando y dice, bueno, en este caso aplica tal ley y tal ley. Y entonces construye una teoría del caso y se la lleva a un juez. Ya eso que yo te acabo de decir, lo puede hacer la inteligencia artificial. Yo le introduzco el caso, se lo describo y le digo, revisa esta norma, esta norma, esta norma. Y la inteligencia artificial es capaz de analizar tu caso y decirte, aquí aplica esto, esto y lo otro. Ya hay soluciones incluso que lo están haciendo, que elaboran contratos solos, tú le dices cuáles son las partes, te elaboran el contrato, te elaboran los escritos de defensa, te elaboran todo lo que hay que depositar al tribunal, porque ya el nivel de avance es bastante significativo, por eso que te estoy diciendo. Entonces es algo increíble lo que está sucediendo. Es increíble, de verdad. Qué bueno que ha impactado esa área. Y tú y yo hablábamos también sobre el área de la... Tú eres profesional en el área del derecho, yo en el área de publicidad. Y considero que también eres un gran creativo, Carlos. Y por eso entiendo que dominas bien tanto el área de la inteligencia artificial como la creatividad y todas esas cosas. Sí. Y bueno, me llamaba tanto la atención. Tengo un sobrino que me vive actualizando y mandándome videos. Un saludo para mi sobrino Cifri, donde quiera que esté. Pero él me vive mandando videos de cómo ya, Carlos, tú de repente un texto que ya lo conseguiste en inteligencia artificial, ya lo creaste, él te creó el guión, lo conviertes en voz a través de inteligencia artificial también. Sí. Pero no solo eso, el programa ya te lee dónde van las imágenes y las imágenes llegan por sí solas, o sea, tú con algún tipo de plugin o aplicación, ellas se editan solas, quizás hay un proceso de compra de imágenes, claro que sí, y ya tú tienes tu video hecho. Sí. Que si puedes de repente filmar algo y eso la inteligencia artificial te lo convierte en elementos de 3 dimensiones.
No solo eso, con el Google Map, con el Google Earth, perdón, tú puedes animar una fachada como si fuera un dron. Hay muchísimas cosas que se están facilitando. Todo aquel que estudió 4 años como diseñador gráfico, hoy en día puede perder su empleo porque ya las facilidades, claro, hay un asunto de técnica, de manejo de técnica, Sí. de dónde poner esto, de elementos y todo eso, pero ya es sumamente fácil crear Claro. y analizar y hacer contenido, Carlos. Claro, claro. Mira, yo creo que efectivamente el ámbito de la creatividad, del diseño, también es un área donde la inteligencia artificial está teniendo un gran impacto. De hecho, hace unos días vi el primer clip de película creada 100% por inteligencia artificial. Elaboró el guión, elaboró el texto, elaboró la voz del narrador, elaboró las imágenes. Y no fue imágenes que las tomó de una biblioteca, sino que las construyó de cero. Y básicamente es un pequeño clip. Precisamente la narrativa que creó era sobre el impacto de la inteligencia artificial en el futuro con las personas. Bastante interesante. Es decir, que ya básicamente hay mucho impacto en todo esto que tú me estás diciendo, en una herramienta que se llama DALL-E, que es de OpenAI también, genera imágenes. Tú le dices, yo quiero que tú me dibujes una imagen de 2 personas mayores al estilo Van Gogh, o que tú me lo hagas como si fuera animado, y las crea, las construye de cero y te presenta en segundos imágenes. Y muy interesante, ya hay 2 fallos de tribunales que han dicho que las imágenes generadas con inteligencia artificial no pueden generar derecho de autor a favor de las computadoras, porque habían algunos que argumentaban que las computadoras podían tener derecho de autor y por tanto esas imágenes tú no las podías usar. Y hay 2 fallos de tribunales que han dicho que no, que son libres de derecho, es decir, que tú ya ni siquiera tienes que comprar en esas librerías que hay imágenes, sino que con inteligencia artificial las puedes crear y como no generan derecho de autor, tú las puedes usar libremente. Eso es muy interesante. Entonces, definitivamente está generando mucho impacto en el ámbito creativo. Pero yo te diría que la clave está no tanto en que sentirse uno amenazado porque va a perder el empleo, sino uno tratar de identificar cómo ahora yo puedo ser más avanzado, es decir, cómo yo puedo ser más eficiente. Así es. Se está dando un fenómeno muy interesante en Estados Unidos, que las personas que están manejando más este tema de inteligencia artificial, ahora pues pueden tener, en vez de tener un solo empleo, ahora pueden tener 2 y 3 con el mismo tiempo. Si yo le dedicaba 8 horas en producir un contenido, ahora con todas estas herramientas me doy cuenta que lo puedo hacer en 2 horas. Y esto me permite entonces abarcar nuevos empleos e incrementar mis ingresos. Entonces es más que nada un tema que uno tiene que estar muy atento, muy informado, saber lo que está pasando. Saber aprovechar. Y ojo, todavía, todo lo que yo he visto en inteligencia artificial, todavía yo no creo que esté a un punto, está muy cerca, pero no está a un punto en el que se pueda prescindir completamente de esa revisión final que alguien tiene que darle obligatoriamente, y somos los humanos. Tremendo, Carlos, tremenda tu exposición. Carlos, pero sigo ahora cuestionando, ¿cómo la inteligencia artificial cómo debe nuestros gobernantes, nuestros dirigentes, cómo pueden darle apertura a esta inteligencia a nuestro país? ¿Cuáles serían esos mecanismos para que puedan invadir nuestra sociedad y para que puedan convencer a nuestros jóvenes y niños para hacerse de este nuevo proyecto Claro. mundial? Mira, yo creo que los gobiernos están obligados a prestarle atención a esto. De hecho, hace una semana más o menos yo estuve en la inauguración de un evento que se llama Dominicana Innova 2023, que es un evento que lo realiza el gobierno para tratar de presentar los avances en innovación que hay en la República Dominicana. Y quien inauguró ese acto fue el presidente de la República. Y me dio mucho gusto escuchar que él dijo que en el mes de agosto la República Dominicana va a contar con una estrategia nacional de inteligencia artificial. Es decir, que ya desde el gobierno van a emitir una estrategia nacional de inteligencia artificial. Por tanto, ya el gobierno se está dando cuenta del impacto que puede tener esto en el país y va a empezar entonces a trabajar con eso. Hoy mismo leí en el periódico que ya el Ministerio de Trabajo está creando iniciativas de cómo se puede aprovechar la inteligencia artificial para cerrar las brechas laborales. Porque lo que ha hecho la inteligencia artificial, de hecho leí ayer también un estudio que hicieron 2 universidades de Estados Unidos, Stanford y MIT, y ese estudio analizó el impacto de la inteligencia artificial generativa en una empresa de más de 5,000 personas que da servicio al cliente. Básicamente lo que hicieron fue, a la mitad de los empleados no le pusieron esta herramienta, pero a la otra mitad le dieron una herramienta de inteligencia artificial que lo que hacía es que mientras ellos iban atendiendo clientes por teléfono, les iba escuchando la conversación y la inteligencia artificial les generaba
recomendaciones de respuestas. Entonces esas recomendaciones de respuesta que les estaba generando al frente, básicamente ayudaba, el estudio lo que quería ver era qué tanto impactaba en la eficiencia del colaborador. Y el resultado es que fueron los que tuvieron recomendaciones de inteligencia artificial, fueron un 13.8% más rápidos en cerrar casos. Y no solo eso, sino que el nivel de satisfacción del cliente y del propio colaborador que estaba teniendo la llamada fue mucho superior en los casos que usó inteligencia artificial. ¿Por qué? Bueno, pues porque las respuestas eran más fáciles, más rápidas, no se molestaban ellos, no les gritaban porque ya la inteligencia sentían que estaban hablando con una grabadora. No, porque estaban hablando con una persona, él era el empleado el que le respondía al cliente, pero la inteligencia artificial lo que hacía era que le sugería qué responder en contexto, en tiempo real. Claro. Entonces, ¿qué significa esto? Que definitivamente las herramientas de inteligencia artificial tienen el potencial y la capacidad, y ese estudio también lo demostró, que a quienes más benefició la inteligencia artificial, en ese caso, ¿a quiénes tú crees que fue? A los puestos más bajitos, los de recién ingreso, porque les dio la capacidad de estar a un nivel más avanzado y competir incluso con los que tienen muchísimo más experiencia. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que yo y qué bueno, Carlos, que tú me aclaraste eso ahorita, que ellos estaban sugiriendo a las personas del call center qué decirle a los receptores, ¿verdad? Porque hay ocasiones donde la inteligencia artificial es personalmente ella quien responde y en algún momento puede tornarse como una máquina que te está respondiendo, y eso sí puede molestar a las personas, pero en este caso es sugiriendo. En este caso lo que hacía era sugerir para que optimizar las respuestas que ellos iban a dar. Entonces, lo que te decía es, volviendo al tema del gobierno, los gobiernos tienen la responsabilidad, y como te decía, me da gusto haberlo escuchado, que están trabajando en ese sentido, de proveer las herramientas. Primero tienen que hacer es proveer capacitación. Definitivamente tiene que haber acceso a educación, acceso a información. Esto es lo que tú y yo estamos hablando aquí, tiene que difundirse en las escuelas, en las universidades, tiene que haber un esfuerzo concentrado. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene que enfocarse en difundir esta información, en proveer acceso a capacitación. Se calcula que en pocos años va a haber alrededor del 40% de los trabajadores que van a necesitar las empresas no existen todavía, no están formados. Es decir, que hay una gran oportunidad en el mundo para que nuestros jóvenes puedan empoderarse, puedan aprender, y eso tiene que ir de la mano de estrategias esperemos públicas. Que no se arme un sindicato de profesores rebeldes que no quieran capacitarse, porque tú sabes que los cambios en ocasiones son fuertes y hay gente que se resiste a ellos. Hay gente que son así, tú sabes. Sí. Y te lo digo porque cuando yo estudiaba en la Universidad Autónoma me topé con profesores que eran muy vanguardistas, que hacían cosas muy modernas con tal de ganarse la atención del estudiante, pero otros eran muy reservados, ¿tú me entiendes? Entonces, quitar a esas personas o educar a esas personas es un tema bastante complicado, y esperemos en Dios que eso no suceda. Eso siempre pasa, por eso es que grandes cambios tienen que venir acompañados de un plan de gestión de cambio. El plan de gestión de cambio, tú identificas esas posibles cosas que van a pasar, claro. Y aprovechando la inteligencia artificial, fácilmente ella nos crea un plan de gestión de cambio, nos dice cómo abordar esos casos. Sí, tremendo. Muchas gracias por este segundo bloque. A todas las personas que están pendientes, recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like, comentar aquí acerca de lo que estamos hablando. Si hay alguna pregunta que tú quieres que le hagamos a Carlos acerca del tema, tú la puedes escribir allí en el chat y se la podemos hacer. Vamos a una breve pausa y ya volvemos.